Ayer llegamos a este punto más o menos. Entonces, ayer llegamos con la introducción a la síntesis extendida, es decir, la síntesis darwiniana que todo el mundo conoce, espero por lo menos, más allá que los genes. Entonces, una pregunta fundamental que la síntesis moderna, la síntesis darwiniana, neodarwiniana no puede responder es ¿por qué hay homologías? Y muy relacionado ¿por qué hay homoplasías? Entonces, esta mañana será el curso será enfocado sobre una explicación un poco más mecanicista, dar detalles sobre el origen de una de las homoplasías más importantes, es decir, la multicelularidad. En el periodo cambriano, más o menos, ¿cuántas? 542 millones de... Entre 600 y 542 mil millones de hace años, en estos 60 millones de años, que en tiempos evolutivos bastante poco, se originaron todas las formas de seres multicelulares, esencialmente. Y no solamente se originaron los seres multicelulares, sino también todos los planes multicelulares se originaron. Entonces, en 60 millones de años, nacieron seres multicelulares con segmentación y con un sistema nervioso y con patas y con carapaces y todo, y esto en 60 millones de años. Entonces, esa es una pregunta, tal vez la pregunta fundamental que no puede responder la síntesis moderna. Si todo fuera caso, ¿por qué en 60 millones de años todo esto pasó? O tenemos la chance de ser en una versión de la esfera evolutiva que permite esto, o si no hay mecanismos atrás. Y pienso que hay mecanismos atrás de esto. Entonces, no está Mariana, pero tengo la chance de esta charla para agradecer a Emilio y Mariana, que son esencialmente las dos personas, junto a Lourdes también. Todas las cosas que dicen en este curso es Lourdes que me ha pasado de referencias. Pero es gracias a Emilia y Mariana que he desconocido esencialmente el mundo de la biología evolucionista. Antes solamente conocí la adolescencia y después conocí este trabajo y me fui a hablar con ambos y ambos fueron muy gentiles, darme informaciones y referencias y todo sobre la biología evolutiva. Y lo que hay de interesante es a nivel matemático a mi biología evolutiva. Después Mariana, no, ya está embarazada, entonces desapareció un poco, pero Emilio siguió dándome tardes y tardes de informaciones y cómo se mudan células y todo esto, y fue muy padre. Entonces, ¿qué entendemos como transición a la multicelularidad? Entendemos lo siguiente. Entonces, imagínense un grupo de células, bacterias, eucariotas en general, creo que evidencia hay por los eucariotas también, por los procariotas, no sé. Pero un grupo de células eucariotas que evolucionan, que viven, se duplican por mitosis, mueren, y la verdad de forma separada. Genéticamente más o menos homogéneas, claramente hay variaciones, como salimos de mutaciones, pero más o menos homogéneas y en particular no diferenciadas. Entonces, hasta que están separadas no hay células que hacen papeles distintos de otras. Y la multicelularidad significa que estas células en un cierto momento se agregan y
en la realidad no solamente se agregan, sino también se diferencian. Y ahora como agregado hay células que juegan el papel de, no sé, membrana, de piel, y células que juegan el papel de, no sé, metabolismo interior. Tal vez voy a mostrar otra vez el vídeo de ayer, justo para tener en la cabeza lo que quiero decir. Entonces, estas son grupos de alrededor 50, 60 células de levadura que, como ven aquí, siguen duplikándose de forma multicelular. Entonces, en este artículo muestran cuál es el ciclo vital de este grupo de células, que es distinto del ciclo vital de la célula aislada. Y el hecho de que si toman este grupo y lo matan, como lo deshacen, la célula muere. Entonces, en este caso, en estos 60 días, no solamente se desarrolla la multicelular como algo emergente, sino como algo indispensable. Una vez que la tienes, no puedes regresar a ser unicelular. Entonces, se forma una simbiosis entre las células, es decir, que estos son de verdad organismos multicelulares en el sentido estricto del término. ¿Okay? Ok, quiero terminar ahora con la parte biológica. He pasado 2 horas sobre biología más o menos y entrar un poco en lo que es mi campo. Entonces, cómo intentar dar explicaciones más mecanicistas, en particular dinámicas, a estas evidencias. Ok, entonces, la idea es esto: pasar de grupos de células separadas, no diferenciadas, a agregados de células que siguen siendo genéticamente homogéneas, porque como cada uno de nosotros, nuestras células, tenemos piel, tenemos hígado, tenemos cerebro, pero cada una de nuestras células, como saben, tiene el mismo código genético. Entonces, un agregado multicelular no es un agregado de células heterogéneas, sino homogéneas a nivel genético, pero diferenciado. Y desde un punto de vista de biología evolutiva del desarrollo, esta es la figura fundamental, porque este ancestro común entre plantas, pues los animales. Hay muchos animales, pero no conozco los términos. O sea, hay plantas, rizarias, alveolados, eucariotes. Bueno, todas estas especies, bastante ancestrales, tienen un ancestro común que no era ni multicelular ni unicelular, no sabemos. Lo que pasa es que en cada una de estas ramas, entonces, los puntitos negros son especies unicelulares, los puntitos amarillos son especies multicelulares, que no existen que de forma multicelular, y los puntitos medio negro, medio amarillo son especies que tienen géneros que son o multicelular o unicelular. ¿Por qué es importante esta figura? Porque muestra que la multicelularidad no es algo que partió aquí, no es algo que se ha heredado en el curso de la evolución, sino es algo que se ha creado de forma independiente varias veces en distintos linajes. Entonces, es tal vez el ejemplo más universal de homoplasia. Pueden seguir creyendo en el caso, pero yo aquí no veo caso. Digo, no es posible que todos estos linajes desarrollen casualmente un fenotipo multicelular de forma puramente casual. Digo, si hubiera 1 sobre 100, sí, tal vez sería casual, pero el hecho de que haya un porcentaje como el 30, el 50% de linajes que son multicelulares, esto no es caso. Un medio sobre toda esa población no es caso. Hay algo atrás. O pueden seguir en el caso, yo no.
Y entonces, lo que hacen en este artículo es justamente intentar buscar mecanismos, explicaciones más concretas a por qué los seres de ser unicelulares se volvieron multicelulares. Entonces, cuando buscan mecanismos en matemática en general, necesitamos hipótesis. Desafortunadamente no podemos hacer las cosas de un sombrero así. Pero las hipótesis que buscamos son hipótesis, esperamos lo más general posible, ser hipótesis que podemos verificar de forma muy sencilla. Entonces la primera hipótesis que hacemos es que la herencia genética de este grupo de células, antes de ser multicelular, entonces cada célula aislada, tiene la posibilidad de ser multiestable. ¿Quién es confiado del concepto de multiestabilidad? Levante las manos. Multiestabilidad. Entonces, la multiestabilidad es el hecho que un mismo sistema, aquí lo dibujo como una serie de valles y montañas, tenga distintos atractores estables, entonces distintos estados que son estables. Entonces, si se imaginan esto como montañas, el hecho que mi coche o mi bicicleta de forma natural caiga aquí o aquí, depende del sistema mismo y de las condiciones iniciales. Entonces el mismo sistema soporta distintos estados estables y atractores. Esto claramente es un ejemplo de memoria. Entonces el hecho de que tenemos memoria es debido a esto. El hecho de que el mismo sistema físico de nuestro cerebro soporta distintos estados estables. Esto es memoria, porque las condiciones iniciales son nuestra experiencia pasada, y el hecho de que estamos aquí y no aquí significa que memoria de nuestra vida, de nuestro vivido. En el caso del cerebro, este panorama se puede modificar, y a veces perdemos memoria, una memoria se real, pero la biestabilidad es un proceso fundamental en biología porque justamente da a las células o los seres biológicos en general un modo de acordarse de lo que pasó. Y entonces, para demostrar que la memoria es algo universal, no lo voy a demostrar, pero voy a dar como la primera cosa, la primera cosa de identificarla. Eso fue un esfuerzo, pasar 2 horas sin hablar de ecuaciones no fue sencillo. Pero esta ecuación, que es muy sencilla, creo, ya nos explica cómo sucede el hecho que redes genéticas de forma casi universal son biestables o multiestables. Entonces, ahí dice esta ecuación. Entonces, A punto es la derivada de A respecto al tiempo. Entonces, el lado derecho de esta ecuación nos dice a un tiempo dado si A crece o decrece. ¿Okay? Si este lado es positivo, A está creciendo. Si este lado es negativo, A está decreciendo. ¿Está claro para todos? Y para un gen, entonces imaginamos A como un gen, una red genética bastante compleja. Un gen se degrada en el sentido que si no seguimos exprimiéndolo, sus productos, el gen mismo, después su grado desaparecen. Entonces, el hecho de que un gen se ha exprimido más o menos a un tiempo dado, es dado por la suma de la degradación y de la activación. Entonces, A0 es el resultado de todas las moléculas, genes, propiedades intrínsecas de una célula que exprimen un gen. Entonces, A0 es positivo, A es positivo. Esta constante capa D es positiva, de forma que si quitamos toda esta parte de activación, como es natural esperarnos, la expresión de este gen decrece a 0. Y hacemos una hipótesis que este gen será autoactivado también. Entonces, aquí es como el gen que se autoactiva directamente, pero esta activación puede ser mediada por muchas moléculas en muchos genes, de los cuales nos olvidamos, y para hacer las cosas sencillas, decimos, cuando el gen A se exprime,
producen moléculas y que activan genes que producen moléculas que al final promueven la activación del gen A, del gen A mismo. Entonces, ¿cómo funciona S en función de A? Tenemos esta función que es una función de Hill. ¿Conoces la función de Hill? Pues las funciones de Hill son sigmoides en el plano positivo. Entonces, como hablamos de concentraciones, tiene sentido solamente quedarnos en el plan Y positivo, X positivo. La concentración no puede ser negativa y esos productos tampoco pueden ser negativos. Y las funciones de Hill, como término cuadrado, es algo más o menos de esta forma. Entonces parte de 0, se queda más o menos 0 por este cuadrado. Entonces totalmente cerca de 0 es un cuadrado. Y después satura porque se toma el límite por A muy grande, tienen infinito sobre infinito. Entonces 1 en este caso. Entonces esta función, si nos olvidamos de esto, esta función es algo que parte de 0 y satura 1. Y con esta constante kappa A controlamos cuánto podemos saturar esencialmente. ¿Es claro esto? Entonces, si tenemos una red genética tan sencilla que esta, aquí debería ser kappa A, no me olvido. Lo que nos interesan son los estados estacionarios. Entonces, una vez que fijamos las condiciones iniciales, nos gusta ver cuál es la expresión a estado estacionario del gen A. Entonces, para buscar los estados estacionarios, lo que tenemos que buscar es A punto igual a 0. Entonces, poner 0 aquí. Y si hacen esto, como es natural esperarnos, en el estado de equilibrio, A punto es igual a 0 si la degradación de A más la activación de A es igual a 0. Entonces, para buscar los equilibrios de esta red genética, tienes que poner kappa D veces A igual a 0 más S de A kappa A igual a 0. Pueden hacer esto de forma numérica, de forma analítica, como quieran. Una pregunta. Sí. En este caso, estabas asumiendo que el agregado son reales todos los componentes. ¿Cómo? ¿Tienen el mismo material genético? Esto pasa dentro de la misma célula. O sea, pero no es un agregado. Es No, por el momento es una célula. Entonces, A es un gen específico al interior de una célula. ¿Ok? ¿Esto era claro? Sí. Entonces, por el momento estamos en una célula y A es un gen cualquiera que tiene la propiedad de degradarse, como cualquier gen, y de autoactivarse. Y esto no es cierto para todos los genes, pero es bastante universal. Entonces, si queremos saber cuál es la expresión de A a estado estacionario, buscamos entre estas intersecciones. Entonces, esta no se ve ni el rojo ni el negro. ¿Ve el rojo y el negro? Sí, Este es rojo y este es negro. sí. Algo que no entendí en la ecuación anterior. Sí. ¿Por qué para la tasa de cambio, que a punto es de A sobre T, ¿no? Requerimos la concentración inicial? Esta no es la concentración inicial. Esta es cuánto la célula de forma endógena quiere exprimir este gen. Okay. Es como la expresión basal. Sí, eso, gracias. Entonces, si cortas toda la parte molecular, A se exprime como a 0. Okay. Bueno, a 0 sobre kappa D. Sobre kappa D. Sí, es como bien. Sí, la expresión basal. Entonces, si no hay este enlace de autoactivación, que voy a llamar autocatálisis a partir de ahora, claramente lo que tenemos es que, entonces, justo para hacer la simulación he puesto a 0 igual a 0.05, kappa D igual a 1. Entonces, cuando se van a esperarnos, el único equilibrio de este gen es estable. ¿Por qué es estable? Porque entonces, la línea negra es la degradación, la línea roja es la activación. Entonces, si la degradación domina la activación, aquí mi gen quiere disminuir.
Mientras aquí tengo la activación que domina la activación, entonces aquí quiero aumentar. Entonces, este equilibrio es estable, es decir, se parte de cualquier lugar, como ven aquí. Y el equilibrio es lo que nos esperamos encontrar, que es kappa d a 0 sobre kappa d. ¿Okay? ¿Qué pasa si la activación de este gene empieza a aumentar? Pues la activación es pequeña, no cambia mucho. Ahora el equilibrio no es exactamente a 0.05, será cerca, pero si la activación es pequeña, como es normal esperarnos, no cambia mucho. Entonces esto es por esta constante kappa de activación igual a 1.0. Lo interesante pasa cuando tomamos una activación suficientemente grande, porque en este caso pasamos de tener una sola intersección entre degradación y activación a tener tres intersecciones, entonces tres posibles estados de equilibrio. Hay un equilibrio bajo, en el cual, que esencialmente es el mismo equilibrio que antes, el equilibrio alto, que es muy distinto de lo que había antes. Y este equilibrio es natural, de una forma de esperarnos que haya este equilibrio, porque si cualquier sustancia se autoproduce de forma suficientemente intensa, si ponemos condiciones iniciales de esta sustancia suficientemente grande, esto hace así que la sustancia se produce muy rápidamente, entonces en lugar de quedarse a un nivel bajo, se autoactiva realmente fuertemente que se queda en estado alto. ¿Es natural esto? Sí. ¿Ve la física atrás de esto? Y... no tengo voz. Un poco de ron. Cada vez que tienen dos estados estables, necesariamente tienen también un estado inestable que los separas. ¿Ok? Esto es como por continuidad. ¿Lo ven esto? Entonces, esta intersección intermedia es justamente un estado inestable que en el experimento nunca vemos, pero cuya existencia vemos de forma implícita cuando por ciertas condiciones iniciales vamos a este equilibrio y cuando por otras condiciones iniciales vamos a este equilibrio. Entonces, el mensaje que quiero dar con esta ecuación muy sencilla es que cada vez que tenemos un agente, una sustancia, lo que sea, que se autoproduce, o directamente o a través de interacción con otras cosas, si la autoactivación es suficientemente grande, automáticamente tenemos biestabilidad de esa sustancia. Entonces, quien conoce biología sistémica debería tener esta frase como clara. Toda la biología sistémica se basa en esto esencialmente, que si tengo enlaces de retroalimentación positiva, entonces autoactivación, la red genética o la red química o la red biológica se vuelve biestable. Y el mecanismo es exactamente el mecanismo que acabo de explicar con la ecuación unidimensional. Y entonces, ¿por qué estamos como autorizados a hacer la hipótesis que la red genética que consideramos biestable o multiestable? Pues porque estos tipos de enlaces, como mencioné ayer, son ubíquos. ¿Ubicos? ¿Esto es correcto? Puede ser ubicos. ¿Ubicos? ¿Cómo se escribe? Ubicuos. Entonces, estos enlaces son ubicuos. ¿Ubicuitarios? No, no. Es el corrector que me ha puesto ubicuitarios. Debe ser ubicuos. ¿Con C o con doble C? Ok, entonces, los enlaces de retroalimentación positiva son ubicuos en redes genéticas. Pueden buscar en internet, pueden hacer lo que quieran. Esto es cierto. No sabemos cuántos son fuertes, esto es más difícil. Pero el hecho que hay genes cuya expresión es autorregulada positivamente, estos ubicuos. Entonces, en esta serie de hipótesis que necesitamos para sacar un modelo matemático de la transición a multisingularidad, por lo menos que la red genética sea multiestable, pienso que los biólogos también aquí pueden darme el ok. Hay biólogos que dicen que no.
Ok. ¿Quién es biólogo aquí? Pensé mucho más. Entonces hay matemáticos que conocen muy bien la biología. A diferencia de mí. Entonces, la próxima hipótesis que voy a hacer, la voy a hacer en el caso de los BPM. ¿Se acuerdan qué es un BPM? Entonces, los BPM son conjuntos de moléculas producidas por las células de forma cualquiera, no sabemos por qué la producen, pero son moléculas que una vez que la vemos en un contexto físico, proveen las células con propiedades de adhesión, inhibición lateral, ¿cómo se dice? Densidad. Cuando una cosa se pone más tensa al exterior, menos densa al interior. Tensión superficial. Tensión superficial diferencial y todo esto. Pero por lo que nos interesa, son moléculas que permiten a las células de comunicar, de pegarse una con la otra y de influenciar la electrogenética hasta el interior. Entonces, esto es bastante universal también. Y la hipótesis que necesitamos es la siguiente, son dos: que haya un conjunto de moléculas que permite a las células de comunicar entre ellas. Esto es bastante universal otra vez. Y un conjunto de moléculas que permite a la célula de pegarse. Y una vez que la molécula y las células se tocan, se pegan. Entonces esto por tensión superficial, lo que sea, tal vez también es algo muy... No estamos haciendo hipótesis muy estrictas, es algo que muy probablemente las células unicelulares ya tienen todo esto. Y esta es la hipótesis que hacemos. Que las células, que los seres unicelulares con el cual trabajamos tienen estas tres propiedades. Nos hace falta un poquito más en realidad. Entonces, cada rectángulo de gris oscuro es una célula. A es nuestro gen autoactivante que permite a la red genética de ser multiestable. Y son estas moléculas que son responsables de la comunicación intercelular. Entonces, si I fuera autogenético también, pues tal vez no serviría mucho, ¿no? Sería redundante. Entonces, la hipótesis que hacemos sobre la molécula I es que tenga un papel opuesto a la molécula A. Entonces, si A es una molécula o un gen que se autoactiva, I es un gen que es activado por A, pero que inhibe la producción de A. ¿Okay? Entonces, tiene un papel opuesto, exactamente opuesto al papel de A sobre sí mismo. Una observación importante y no trivial es que si A inhibiera a I e I inhibiera a A, entonces I tendría exactamente el mismo papel que A. Entonces, una autoinhibición es exactamente la misma cosa que una autoactivación. ¿Lo ven esto? Entonces, si me autoactivo, el hecho de que crezco hace así que va a crecer aún más. Si me autoinhibo, entonces si tengo, bueno, no puedo autoinhibirme, pero si tengo una molécula X que inhibe a una molécula Y que inhibe a X, si X aumenta, entonces Y disminuye, y disminuyendo hace así que X sea menos inhibida, entonces puede crecer más. Entonces, autoactivación es la misma cosa que autoinhibición. Lo que es distinto es que si A activa I y A inhibe A, entonces esto sí es distinto, porque si A aumenta, I crece, y creciendo va a inhibir más A, que tendrá a crecer menos o disminuir. ¿Ok? Entonces, en este caso hablamos de retroalimentación positiva o autocatálisis, en este caso hablamos de retroalimentación negativa. Estas son las dos hipótesis que tenemos y con eso esperamos explicar desde un punto de vista matemático cómo se pasó de ser unicelulares a multicelulares. Sí. ¿Tiene un gen putativo que habría hecho esto? O sea, en esa época, en el
cambio, no sé, con los pelamos de carrera. Porque, o sea, lo que han hecho es buscar como los genes de los cuanoflagilados, bueno, los cuanosos, que son como los protozoarios más filogenéticamente afines a las esponjas, ¿no? Que, bueno, o sea, antes se decía que eran los animales más primigenios y todo eso, ahora ya se ha puesto en duda. Pero, o sea, es lo que hacen, buscan los genes de los cuanosos. Entonces, no sé si hay un gen potencial en este grupo que podría ser autocatalítico y al mismo tiempo inhibir algo que lo volviera autoinhibir, como tú estás diciendo. Buscamos. Entonces, en esta lista que he dado ayer, eso debería ser delta notch signaling, debería ser la parte de inhibición. Y un gen no activado no creo que lo dan. No sé. Entonces un gen que, moléculas o genes que difunden entre células distintas y inhiben, son toda parte notch. ¿Conocen el delta notch signaling? Entonces notch es la parte inhibente, no sé si delta es la parte alfa activa. No sé. ¿Delta es funcional? Es que tienes dos células y entonces por... ¿Cómo se llama cuando tienes que juntar? Bueno, delta es una señal que se manda a una célula vecina y notch es la proteína receptora que a la vez es la que lleva no, delta notch es la parte de inhibición de comunicación inhibitoria. No sé la parte, no tengo ejemplo de que se activa. ¿Alguien me puede ayudar? Pues, activadores puede ser cualquier factor de transcripción soluble. En realidad, específicos ejemplos no podría recordar ahorita. Pero cualquier factor de transcripción que sea algo... Que pueda difundirse fácilmente. No queremos que se difunda, la parte activadora queremos que se autorregule por el interior de la célula, pero que no difunda. Como el notch. No, notch, al parecer, ¿no? Bueno, notch sí, en realidad. Sí, digo, en realidad se ve notch como algo que se autoinhibe, como acabo de decir, autoactivación y autoinhibición son las mismas cosas. Básicamente notch es mediador de ambos fenómenos, lo estoy diciendo. Pero algo distinto no tengo idea. ¿Qué es una falla de esto? No es una falla porque esto, Dynamic Patterning Model, se ha entendido como algo intercelular, no intracelular. Entonces, falta buscar una molécula o un gen que sea autoactiva y que se relaciona con notch. Y esta es una tarea que os dejo. Y un otro que existe, entonces un Dynamic Patterning Model que es responsable por la lesión celular. Esto había un nombre en la presentación antes, pero seguramente existe. Que la parte de comunicación intercelular y sea inhibente, sea producida por A, inhibente sobre A, entonces que normalmente sea una reglamentación negativa. Y ahora nos hace falta una regla para determinar qué fenotipo exprime cada célula. Y tomamos la regla más sencilla que podemos, en particular, si esta molécula activadora, este gen activador, es expreso de forma más importante que el inhibidor, entonces estamos en el estado blue, y viceversa estamos en el estado rojo. ¿Okay? Y estas son las simulaciones que hice Emilio. Entonces este es en el caso en el cual hay adhesiones muy fuertes y las células no pueden cambiar de forma, mientras aquí hay adhesión más baja y las células sí son más fluidas. Entonces no sé, puede ser esto, los huesos y esto el hígado, creo, quién sabe. Pero en ambos casos se ve la emergencia de patrones
Entonces, cada celda tomada de forma aislada necesariamente se vuelve roja. No muestra la simulación de esto, pero si hace la simulación de este modelo con las células aisladas, todas las células se vuelven rojas, entonces con el inhibidor más expreso que el activador. Y una vez que la conectan, o de forma rígida o de forma más fluida, hay células que se diferencian, entonces que empiezan a expresar el activador de forma más importante que el inhibidor. ¿Ok? Eso es muy importante porque da una prueba, por lo menos numérica o conceptual, del hecho que en un agregado de células se puede diferenciar también si las células solas son no diferenciadas. Es un artículo, es el artículo del cual mostré la diapositiva al principio. Y hay una discusión muy bonita que contrasta este enfoque muy dinámico con un enfoque más de tipo optimización y selección natural. Entonces, contrastar este enfoque que no presupone, que no asume ningún tipo de diferenciación al origen, un enfoque de tipo más clásico. Entonces, un enfoque que dice que la multicelularidad optimiza algo, es mejor en función de algo, mientras aquí no hay mejor y peor, aquí es simplemente un fenómeno emergente. Entonces, la visión clásica diría la multicelularidad es mejor que la unicelularidad en función de esto y esto y esto. Entonces, en el artículo donde hay estas simulaciones hay toda una discusión sobre las consecuencias conceptuales de usar algo muy dinámico o algo más con más principios, en particular el hecho que nuevas formas se crean si es solamente si son mejores de lo que había antes, mientras aquí no hay ni peor ni mejor. Para mí esto es fundamental, porque peor y mejor es algo que nosotros entendemos, por la naturaleza no lo entiende. Alguien, tú ayer, me dijiste, el progreso no es en términos, la parte importante del progreso no es en términos de mejor o peor. El hecho de que la gente se dé cuenta del progreso es porque la concepción del universo se volvió de estática a dinámica. Esto fue a través del hecho de ver algo como peor o mejor. Pero la parte fundamental fue el universo no es estático, el universo cambia. ¿Okay? Y aquí es lo mismo. Si usamos hipótesis como la que he dicho para explicar la transición entre unicelularidad y multicelularidad, no estamos dando ningún tipo de concepto antropomorfo de mejor o peor para explicar este fenómeno. Mientras que la síntesis moderna no extendida necesita conceptos antropomorfos para explicar algo, entonces ya ven que conceptualmente es un lazo cerrado. Necesito conceptos que han sido evolucionados para explicar algo como la evolución. ¿Okay? Ahora como matemático, cuando leí este artículo, la pregunta fue, wow, ¿cuáles son los mecanismos matemáticos detrás de esto? ¿Qué está pasando? ¿Es algo universal? ¿Es algo al cual puede dar consistencias matemáticas? La respuesta es sí. Entonces, el fenómeno que estamos observando es un fenómeno universal, que es el fenómeno de autocatálisis local y inhibición global. Entonces tengo un sistema que si me fijo localmente se autoactiva, pero si lo veo de lejos es inhibitorio. ¿Por qué es universal? Pues porque cada sistema biológico tiene esta cara. Si fuera también localmente inhibitorio, pues no haría nada, sería simplemente algo que se autoinhibe constantemente en el espacio, entonces bastante aburrido. Al mismo tiempo no se puede autoactivar todo el tiempo en cada punto del espacio, porque si no explotaría. Entonces, el hecho de que los sistemas biológicos localmente se autoactivan y globalmente se autoinhiben es algo bastante universal. Estas son frases muy fuertes que nunca voy a escribir en un artículo, pero que me permite decir en un curso porque encuentro, por lo menos para mí son muy ciertas. Entonces, el fenómeno de autocatálisis en inhibición lateral es el hecho que se mira el perfil de la activación, es algo muy localizado en el espacio,
mientras el perfil de inhibición es algo más extendido en el espacio. ¿Okay? Y sin ecuaciones, pero ya hemos visto que la autoactivación es sinónimo de biestabilidad o multiestabilidad. Entonces, si tengo un sistema que localmente se activa y globalmente se autoinhibe, lo que tengo es que si me fijo en espacios pequeños, tengo un sistema biestable. ¿Okay? Entonces, si me fijo en diferencia entre una célula y la otra, en espacios muy pequeños, tengo un sistema que puede estar en estado A o en estado B. Y esta es la consecuencia de la activación local. Pero, si ahora me fijo en el tejido, a nivel de tejido observo algo homogéneo. ¿Okay? Porque a nivel global, a nivel de tejido, la inhibición predomina la autoactivación. Entonces, a nivel global tengo algo que es homogéneo. Entonces, ahora el chiste, matemáticamente también, es mezclar estas dos cosas. Entonces, ver lo que pasa en una escala cuando tengo tanto de escala local cuanto de escala global. No daré los detalles matemáticos, pero a nivel conceptual pienso que sea bastante natural que observar que si tengo algo que localmente es biestable y globalmente no estable, pues a nivel local puede estar en un estado A1 o A2. Entonces estos son los dos estados posibles a nivel local. Pero globalmente tengo algo que en promedio es periódico. Entonces algo que globalmente es homogéneo, de forma que el promedio sea algo de tipo A0. Es un híbrido entre el estado A1 y el estado A2. ¿Es claro esto? ¿Sí? ¿Cuáles serían los estados celulares? ¿Vale? ¿Los estados celulares serían un conjunto de átomos dispersados? Sí, eso sería un fenotipo plástico A1, y es un fenotipo plástico A2, y A0 no es nada. A0 es un estado intermedio entre los dos. Entonces, hasta que me genero aquí, aquí puede ser transición a la unidad, pero hasta que me genero un A0 puede ser de tipo A1 a A2, o algo distinto, de forma bastante aleatoria. Pero la cosa importante de este fenómeno es que si tengo autoactivación local e inhibición global, globalmente me quedo o en A1 o en A2. Pero no solamente en A1 y no solamente en A2, porque globalmente quiero ser monostable. ¿Ok? Entonces, todo esto es clásico. Por eso se leen los artículos de Giger. Alfred Giger es la persona que ha trabajado esto. Entonces, Alfred Giger es la referencia a buscar por quien está interesado en estas cosas. Hay un artículo del 88 muy bonito y uno del 91, un poco más condensado. En esto hay más matemática, en esto hay puro conceptos. Una cosa que Giger también dice, de forma bastante informal, es que este fenómeno provee una explicación del hecho que si tengo un grupo pequeño de células, no me diferencio, mientras que si tengo un número suficientemente grande de células, sí me diferencio. ¿Por qué? Porque si tengo pocas células, la acción inhibitoria de I se concentra en A, entonces no se puede difundir. Entonces la acción de I sobre A es tan fuerte que pierdo localmente esta estabilidad. ¿Lo ven esto? Es un desumba. Tengo un I que en lugar de distribuirse se concentra localmente. Y ahora si mi tejido empieza a crecer, si el número de células empieza a crecer, va a haber una transición continua claramente entre un estado monostable y un estado de patrón, pero con el tejido suficientemente grande sí va a haber diferenciación celular. Y esto pasará cuando la acción de I es suficientemente difusa para no matar la estabilidad local. ¿Okay? Esto para los matemáticos, ok, esto ya lo he mencionado. Si quieren demostrar esto, tienes que usar, por lo menos, las demostraciones que conozco se basan sobre el trabajo de Jones, que usa
teoría geométrica de perturbaciones singulares. Entonces, en la mezcla, la teoría geométrica de perturbaciones singulares es tal vez la mezcla más bonita que conozca entre ecuaciones diferenciales y geometría diferencial. Entonces, permite aproximar de forma muy exacta la solución de ecuaciones no lineales, por las cuales no podemos calcular una solución, de forma geométrica, en términos de variedades diferenciales que son invariantes o atractivos repulsivas. Es una teoría muy bonita. Hubiera podido pasar las 4 horas que me han dado hablando de esto. Es la parte más bonita que conozco en ecuaciones diferenciales hasta ahora. En particular cuando se juntan las cosas de las cuales hablaré en un rato. Pero si quieren demostrar lo que acabo de decir, tienen que usar esta teoría o inventar nuevas demostraciones. Ahora, la segunda pregunta natural que me surgió cuando leí el artículo de Mariana de Emilio fue: ok, esto funciona por 2 estados celulares, pero nosotros tenemos N, 200 más o menos. Tampoco muchas, pero tenemos más o menos 200 tipos celulares distintos en un adulto humano. Entonces, ¿cómo podemos por lo menos generalizar el mismo mecanismo de 2 a 3 tipos celulares? No hay teoría por esto. Entonces, lo que voy a empezar a hablar ahora son conjeturas relacionadas a mi investigación. Entonces, despacio estoy pasando de cosas históricas y muy básicas hasta mi investigación esencialmente. Todo se va a volver más borroso, lo siento, pero aquí hay las preguntas científicas abiertas. Entonces, con colegas en Inglaterra decimos, voy a explicar un poco lo que está pasando aquí. Observamos lo siguiente, decimos, ok, la inhibición lateral, la diferenciación por autocatálisis de inhibición lateral funciona así. Tengo algo que se autoactiva localmente, es decir, a corto plazo. Puede ser una sola célula o solamente las células vecinas, pero muy pocas células a corto plazo. Entonces tengo un enlace de autoactivación a corto plazo junto a un enlace de autoinhibición a largo plazo. Entonces decimos, ¿cómo podemos generalizar esto en más escala? Al final la cosa más sencilla que podemos hacer es, tomamos una segunda molécula que permite autoactivar, entonces esto es MA1, MB. Entonces que autoactiva A, pero ahora a largo plazo también. Entonces puede ser una otra molécula que difunde y que autoactiva A. A no difunde, se queda en una sola célula, I difunde, B difunde, pero la diferencia entre I y B es que I inhibe A y B activa A. Claramente, I y B no pueden funcionar exactamente en los mismos estados, porque si no se cancelarían. Entonces, la hipótesis que hicimos es I se activa en una parte del espacio-fase, se activa por un cierto conjunto de estados, mientras que B se activa en otro conjunto de estados. Y con esta hipótesis, muy naturalmente, llegan a la siguiente... Todo eso se puede demostrar también. Llegan a la siguiente situación, de cual tiene biestabilidad, pero no entre dos estados estables. Entonces, hasta que tenía solamente A que es activa, tenía biestabilidad entre dos estados homogéneos de A. Ahora cuando pongo B en paralelo a I, lo que tengo es biestabilidad. Entonces, un tejido que puede estar o en un estado en el cual las células son de tipo A, de tipo B de forma periódica, o son homogéneas en un estado A, en un nuevo estado, en un estado 3. ¿Okay? Esto ya lo tengo por lo que tenía antes. Entonces, este patrón periódico es la consecuencia de A e I.
Ahora el hecho que haya bistabilidad entre esto y esto es porque tengo un nuevo enlace B. ¿Okay? Y ahora la cosa más sencilla que podemos hacer es seguir con la construcción. Entonces, en paralelo de esto, ponemos una molécula C o J, que nivel A. Y cuando hacen esto, globalmente el tejido, como antes, tiene que ser monostable. Entonces, lo que observan localmente son transiciones entre un estado A1, A2 y A3. ¿Ok? Conceptualmente, ¿esto es claro o no? El principio es siempre lo mismo. Tengo biestabilidad a una escala y monoestabilidad a una escala más grande. Entonces, localmente, o estoy en un estado o estoy en otro, pero globalmente tengo que estar en ambos para que el promedio sea cero. ¿Okay? Entonces, antes tenía solamente el estado A1, A2, lo que crea este patrón periódico A1, A2. Ahora tengo tres estados, que en realidad son dos. Entonces, un estado es el patrón periódico, un estado es A3. Entonces, ahora tengo que alternar entre A1, A2 y A3. ¿Ok? Todo esto lo van a encontrar en libros. Lo que he dicho hasta ahora, la relación entre A1 y A2 sí es clásico. Esto no es clásico. Este artículo existe en Universidad nuestro, pero es un artículo muy matemático donde cuando decimos esto, lo demostramos, pero no hacemos ningún punto conceptual sobre esto. Pero espero que el punto conceptual, que la cosa más importante se aclara aquí. Entonces esto no está Mariana, es una lástima porque... se me olvidé. Con Mariana estamos buscando tesistas de posgrado codirigidos. Entonces, ya tenemos matemáticos, básicamente. Estamos buscando biólogos, pero también matemáticos, que trabajan en tesis de posgrado. Son proyectos bastante grandes. No son preguntas chiquitas, son preguntas de maestría, pero son preguntas de doctorados esencialmente, que trabajan de forma codirigida entre Mariana Benítez en el Instituto de Ecología de la UNAM y yo en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencia. Una de las preguntas que Mariana me ha puesto es ¿cómo podemos explicar que el mismo tipo celular, tan más grande es el tejido, tan más grande es el ser multicelular, tan más grande es el número de tipos multicelulares exprime? Entonces ya hemos visto que con el mecanismo clásico, cuando el tejido se engrandece, pasamos de 1 a 2, y aquí es lo mismo. Entonces, si tenemos un tejido muy chiquito, todos estos enlaces de retroalimentación positiva y negativa se balancean, porque todo está muy localizado. Entonces, no tiene sentido hablar de corto plazo, largo plazo y ultra largo plazo. Como el tejido es chiquito, todos son los mismos, entonces todo se balancea y el solo estado posible es un estado homogéneo cero. Pero mientras el tejido crece, empieza a haber una distinción por lo menos entre corto plazo y largo y ultralargo plazo, lo que permite generar un patrón entre dos estados celulares, A1 y A2. Y cuando el tejido crece aún más, la diferenciación entre largo y ultralargo empieza a ser evidente. Tal vez aún no suficientemente evidente para crear un tercer estado fenotípico, pero cuando el tejido es suficientemente grande, ahora sí, hay una diferenciación concreta entre largo y ultralargo, entonces tres estados celulares que aparecen de forma emergente. Todo esto falta verificarlo experimentalmente. Estas son puras conjeturas. Pero no sé cuáles cosas podemos decir con las hipótesis tan débiles que hemos dado al principio. Entonces partimos de células no diferenciadas y mecanismos que permiten solamente pegarse y comunicar. ¿Okay?
Entonces, para los matemáticos que conocen la formación de patrones no lineales, no estoy hablando de Turing, lo que debería ser sorprendente para quien conoce la formación. Sí. Si cuando tiene los 4 puntos, ¿estaríamos hablando de 2 estables y 2 inestables o 3 estables y 1 inestable? Todos son inestables. Una vez que tiene un patrón, una vez que tiene esto, el hecho de que observas esto significa que este estado y este estado, todos son inestables. Porque si fueran estables, sería homogéneo. Entonces, globalmente, el estado homogéneo en cada estado es inestable, pero localmente es estable. Sí. ¿Depende de dónde te ubiques? Depende, no te lo digas, depende a cuál escala se está mirando. Entonces, en una escala pequeña puede estar en uno de los 3 estados, sí, pero globalmente no puede estar en ninguno, entonces puede estar en un promedio. Lo que significa esto alternando entre los 3. Pero localmente puede estar en los 3. ¿Globalmente los 3? Localmente, si me fijo en la escala celular, por ejemplo, puede estar en los 3. Esto es claro para todos, la diferencia entre global y local. Es la misma cosa que tienen cuando tienen un sistema que está oscilando en el tiempo, por ejemplo. Aquí está oscilando en el espacio, pero ahí mismo puede ver en el tiempo. Cuando tienen un ciclo límite, están oscilando entre un estado alto y un estado bajo constantemente. Entonces, si toman un promedio temporal, están constantes, pero localmente en el tiempo están o en un estado A o en un estado B. ¿Okay? Aquí es lo mismo. Localmente puede estar solamente en A1, A0 o A2, pero globalmente tengo que estar en un promedio. Es una muy buena pregunta, porque digo, esta es muy sutil. Sin matemáticas se vuelve más compleja que con matemáticas, porque con matemáticas esto es claro, pero conceptualmente diferenciar local y global falta un poco de razonamiento, creo. La cosa importante es que donde tengo estos mínimos, estos mínimos, estos mínimos, esto es completamente independiente de mi sistema. Mi sistema es autónomo, entonces formo un patrón, pero donde formo el patrón no está determinado. Esa es la invarianza espacial de mi sistema. Exactamente como si tiene un ciclo límite, estar en un máximo, en un mínimo, depende de dónde ponen el origen del tiempo, ¿okay? Es donde pone el origen del espacio. Entonces, la natura emergente debe hacer esto muy rápidamente. ¡Wow! ¡Está altísimo! Quiero llegar a la parte conceptual. Entonces, ¿por qué conozco Turing? No estoy hablando de Turing por el siguiente hecho. Entonces, Turing es un fenómeno de bifurcación local. En un estado homogéneo que pierde estabilidad y se forma un patrón, pero pequeño y cerca del estado homogéneo. Mientras el mecanismo que estoy describiendo es un mecanismo no lineal y global, de verdad. Entonces tengo biestabilidad local, entonces no tengo un equilibrio cerca del cual puedo linealizar mi sistema y hacer un análisis de tipo Turing. Y obviamente un estado. Entonces, el mecanismo que estoy describiendo es intrínsecamente no lineal y global, a diferencia de Turing. ¿Por qué esto es importante? Porque en Turing los patrones que se crean son casi sinusoidales, son armónicos, casi. Entonces, se imagina que si tengo un poco de ruido con un mecanismo de tipo Turing, todo se vuelve muy borroso. Mientras si tengo un sistema que alterna entre un estado A y un estado B de forma global, pues si hay ruido no me importa mucho, porque aquí tengo ruido, pero cuando brinco tengo ruido abajo. Entonces un mecanismo de ese tipo es mucho más robusto que un mecanismo de tipo Turing para crear patrones. Y la robustez es fundamental claramente para la biología. Sin robustez no habría biología. Y de forma más abstracta, yo por lo menos no he encontrado ninguna extensión de tipo multiescala Turing. Entonces Turing
permite explicar patrones de esta forma, pero no permite explicar patrones de esta forma. Mientras lo que acabo de decir, sí, siguiendo añadiendo estas escalas, podemos pasar de 2 escalas a 3 escalas a 4 escalas y bla bla. ¿Dónde está la figura? ¿La borré? Borré una figura. Bueno, era una figura que explica esta figura multiescala. Entonces, lo que hacemos con la división lateral clásica es lo siguiente. Entonces tenemos alta activación local y inhibición global. ¿Okay? Y esta cosa es modular, en el sentido que podemos añadirles en paralelo una activación global y una inhibición a una más largo plazo. Y seguir añadiendo capas y capas y capas y capas y capas y capas. ¿Okay? Entonces el mecanismo por inhibición lateral es algo que de forma muy natural se propaga de una escala a 2 escalas, a 3 escalas, a 4 escalas. Cosa que no pasa por Turing. No pretendo que entiendan esto ahora, pero reflexionen sobre esto. Lo que acabo de mostrar aquí es el pasaje de 2 escalas a 3 escalas. Y la misma cosa la pueden hacer para ahora crear patrones que tienen esta forma. Entonces, tengo... Y así. ¿Okay? Pueden hacer exactamente lo mismo. Y va a funcionar. En Turing esto no es posible. Lo que por lo menos para mí cuestiona mucho la relevancia de Turing para el modelado biológico. La importancia de Turing es histórica, porque Turing mostró que todo ese tipo de cosas pueden pasar de forma emergente, pero ahora pienso que no son bastante cosas para pasar más allá de Turing. Unas preguntas que me he inventado así, para que vienen de esta observación matemática es: hay otros DPM que lo que dice aquí, que dice es Newman. Entonces Newman se enfoca en la primera capa de diferenciación, pero no va a múltiples escalas. Entonces hay preguntas abiertas a nivel experimental de buscar DPM que sean responsables de esta formación de patrón multiescala. Y una pregunta de nivel evolucionista muy importante, creo, es ¿cuándo aparecieron estos DPMs? Entonces, los organismos inicialmente eran muy chiquitos, eran unicelulares, o sea, bicelular, tricelular, bla bla. Hay una correlación entre la esfera evolutiva y los DPMs y sus escalas. No sé. Un papel que nadie considera en evolución para aquí es muy importante, es el papel de la electricidad. Entonces, como saben, cada célula tiene un potencial de membrana. Las neuronas son excitables, pero también cualquier otro tipo de neurona, de célula, tiene un potencial de membrana. Entonces tiene una parte bioeléctrica que se junta a la parte molecular. Este es un vídeo de esta chica que conocí este verano, que trabaja en el desarrollo de ranas, en particular el papel de la bioelectricidad en el desarrollo de ranas. Espero que pronto llegue al vídeo. Voy a dar un trago de ron. ¿Alguien quiere? Eso. Entonces, lo que están viendo aquí es el potencial de membrana de un embrión de rana que se desarrolla. No se ve claramente la formación de la cresta neural y de los ojos y bla bla a nivel de potencial de membrana, lo que implica que el potencial de membrana es involucrado en la morfogénesis de los embriones.
y esto es algo completamente inexplorado tanto a nivel evolutivo, digo, a nivel de desarrollo, este grupo en Boston es el solo que lo hace, a nivel evolucionístico no existe. Entonces aquí hay muchas cosas que explorar. ¿He terminado? Sí, ok. Con esto termino la parte matemático-biológica, ahora paso a la parte puramente matemática. ¿Hay preguntas sobre esto? O sea, si queremos con algo multiestable, no sé si se ha visto estructuralmente, si cuando aumenta el tamaño de la realidad, podría aumentar el número de estados posibles. Porque no sé. O sea, eso estaría correlacionado con esto de que se difunda la inhibición, ¿no? A nivel matemático lo que pasa es que algo que aislado es monostable se puede volver biestable por interacción celular. Esto sí pasa. Entonces puede ser que la interacción celular cree enlaces de representación positiva tal que la célula sola es monostable, biestable o n estable, mientras el tejido es m estable con m mayor que n. Esto sí puede pasar. Sí, porque sería interesante ver si existe esa correlación, ¿no?, con el tamaño del embrión. Ajá. O del mismo organismo adulto y su número de posibilidades. Sí. No sé. Todo esto pienso ser tan nuevo que no hay, experimentalmente no hay casi nada. Digo, Newman y Yuchi son los más avanzados en esto. Entonces estoy diciendo, hay preguntas abiertas en todos lados. Y esta es una fundamental. Seguramente no hay muy pocos biólogos experimentales, pero ojalá encontremos a alguien que quiera hacer un experimento. Pero esto es muy conjetural, pero espero que por lo menos suene natural. ¿Suena natural? Si suena natural a ella, no debería sonar natural a nadie. ¿A quién suena natural todo esto? Levante las manos que todo esto suena completamente natural. ¿Parcialmente natural? ¿Completamente absurdo? Ok, entonces, ahora quiero regresar un poco a la parte filosófica de todo esto, que es muy importante, creo. Entonces, en la parte histórica que he dado al principio, conceptualmente hemos pasado por románticos idealistas que de una forma estaban fascinados por la naturaleza, por el poder de la naturaleza. Todo lo que estoy diciendo, creo, da nueva vida a esta observación. No que existe Dios o nada, pero que hay fenómenos emergentes, en cuanto tales, inexplicables, esencialmente. Y estos mecanismos universales, inexplicables, que damos por dados, lo vemos tanto en la naturaleza, de forma objetiva, cuanto en la matemática, como lenguaje que usamos para explicarlos. Y cómo no podemos hacer de este lazo, no sé cómo podemos verificar la realidad de estas cosas, sino a través del hecho que confiamos en el lenguaje, en matemática, en nuestros ojos, en nuestro cerebro. Entonces, los mecanismos universales de biología, ayer mencioné, no está Faustino, pero ayer sí mencioné a Darcy Thompson, que es una figura fundamental del siglo XIX, porque fue la primera persona que dijo que la biología no es distinta de la física, lo que observa en biología es solamente un epifenómeno de leyes físicas. Entonces, que explicar la forma de una hidra no es distinto de explicar la forma de las nubes o de las olas o de las dunas en las playas. Las pirales de Fibonacci y todas estas cosas para mí son incomprensibles. Excepto cuando tomo sustancias psicodélicas, entonces todo se vuelve muy ordenado. Solamente en este caso veo orden, no es como el lenguaje.
Y la cosa bonita es que con siglo después, a través de la genética molecular, hemos dado una forma de materialismo a estas ideas de Thomson a través de los DPN. Entonces, las ideas de Thomson no eran completamente absurdas, no hay moléculas que median la formación emergentes de patrones en los sistemas biológicos, que son los DPN. Lo que no me gusta hasta ahora es que no hay un equivalente matemático. Entonces, por Newton el cálculo, por Descartes la geometría. ¿Cuál es el equivalente matemático universal para estas cosas? Es que debería englobar todo. Pregunta abierta otra vez, pero intentaré daros un poco de intuición sobre esto. ¿Por qué he puesto esto? Después de no se borrar. No, es muy importante. Entonces se leen todo esto, lo que está diciendo es por qué la física es tan bien desarrollada a nivel matemático y la biología no. Lo que está preguntando en este párrafo René Thom, aquí, es esto, que no es una pregunta trivial. Digo, ahí está la ciencia. La física ya es muerta de una forma. Ya tenemos el botón de Higgs, pero ya conocemos todo y ya hemos entendido que no podemos ir más allá de lo que ya sabemos. Ahora hay el mundo biológico, entonces esta escala intermedia, de la cual no conocemos nada. No conocemos nada en el sentido científico porque no hay una teoría biológica. Por el momento biología y matemática no se han juntado. Podemos decir lo que queremos, puede ser bioinformática, biología computacional, pero no tenemos una matemática para los sistemas biológicos. Eso es un hecho. Y lo que dice Thom aquí es esto, ¿por qué esto nos está pasando? Y en su libro Stratostability and Morphogénesis, que es un libro muy absurdo y muy difícil de leer, porque es escrito por esencialmente una geometría, una persona que hace topología geométrica, no sé qué, pero cosa muy abstracta, tiene una medalla Fields por el concepto de cobordismo entre variedades topológicas. Y después dijo, ¿sabes qué? Quiero aplicar esta biología. Y escribió este libro, que tiene muchas ideas concretas, pero es muy obscura de leer. Pero lo que está formulando es esto. ¿Dónde está la matemática para los sistemas biológicos? A la mitad del siglo pasado no lo teníamos y no lo tenemos ahora. Entonces, el enfoque que Thom tuvo, el esfuerzo que hice, fue de forma muy abstracta dar una matemática, intentar crear una matemática para los sistemas vivos. En todo su libro pasa dibujando figuras de geometría algebraica, como entonces buscar los ceros de una función, esencialmente. Entonces, bajo qué condición los ceros de una función se reproducen en formas biológicas. Entonces, creó este concepto de singularidad. Entonces, funciones cuyo cero es muy degenerado, por ejemplo, solamente un punto, que cuando la perturbo, crean formas biológicas. Entonces, tienes la singularidad labios, la singularidad beco y bla bla. Y es muy absurdo. Es muy absurdo, pero es muy concreto al mismo tiempo. Porque hice una conexión entre geometría algebraica y biología, que es enorme. Y la conexión entre biología y ecuaciones diferenciales es trivial. La conexión entre topología algebraica y biología no es tan trivial, pero es muy cierta. Porque cuando, bueno, llegaré ahí al final de esta hora, unos años más tarde, Ian Stewart y Martin Golubitsky, ambos viejitos geniales, que conozco que son maravillosos, tienen casi 70, 80 años ahora, son apasionadísimos de sus investigaciones y luchando y todo. Escribieron este libro, donde esto es otra vez el William Blake. Entonces Blake en este cuadro dibuja a Dios no tanto como creador de algo, sino como geómetra. Entonces, Dios, del cual no podemos ni sabemos de qué hablamos, pero esta cosa que determina todo,
dices, seguramente es un geómetra, porque por lo menos la forma en la cual vemos el mundo sí es muy geométrica. Y el concepto fundamental en este libro es el concepto de ruptura de simetría. Marie Curie, que seguramente conocen para sus trabajos en química y mecánica cuántica, estaba convencido de este principio, que es muy natural, que dices, si actúo de forma, por ejemplo, con simetría bilateral, los efectos tienen que tener simetría bilateral. ¿Okay? Eso es natural. Pero no es cierto. No es cierto porque, por ejemplo, si toman esta imagen de otra vez de Thomson, entonces toman un vaso de leche perfectamente circular y le hacen caer al interior una gota de leche perfectamente circular, lo que obtienen no es un cilindro, sino es una forma de esta forma. Entonces, el sistema original tiene simetría perfectamente circular, lo puedo cambiar de cualquier grado, y ni la gota ni el vaso cambian, pero el efecto que produce, ahora si lo cambio de poco, esto cambia. Entonces la simetría ahora es discreta. La simetría que tengo aquí, lo puedo cambiar del ángulo entre esto y esto, es más o menos igual. Si lo cambio de este ángulo discreto, tengo la misma imagen, pero si lo cambio de un ángulo intermedio, obtengo una imagen distinta. ¿Claro lo que pasó? Entonces parte de un sistema original que tiene una simetría de 360 grados completas, y lo que obtengo es un sistema que tiene una simetría discreta. Entonces buena parte de la simetría del sistema original se ha perdido, se ha roto. Por eso ruptura de simetría. Un otro fenómeno que pueden imaginarse mentalmente es, si tomo una lata perfectamente cilíndrica y empiezo a aplastarla de forma perfectamente vertical, y hago una fuerza crítica en la cual el cilindro se rompe y empiezan a formarse arrugaciones que no son cilíndricas. ¿Okay? ¿Se imaginan esto? Un otro fenómeno es esto: si tengo un camión o un coche que viaja de forma perfectamente recta en una calle, si la velocidad es suficientemente alta, los vórtices que se crean atrás no son simétricos, sino va a haber algo a veces más fuerte de un lado, más fuerte de otro. Entonces otra vez tengo un sistema perfectamente simétrico que rompe la simetría. ¿Dónde está esa simetría? Realmente se crea, se mantiene, no se puede, como todas las cosas se mantienen. Se mantienen por el hecho que, por ejemplo, aquí, donde se forman los bozos, es esencialmente aleatorio. Entonces se forman bozos que rompen la simetría, pero donde se forman es completamente impredecible. ¿Okay? Entonces, ahí se ve otra vez el principio de Curie. La simetría inicial se ve reflejada en la simetría final a través de donde se forman los bozos. ¿Entienden esto? Sí. ¿Para alguien no es claro? Entonces, desde un punto de vista, esto nos dice que si tenemos un sistema y buscamos la formación de estructura emergente, esto necesariamente corresponde a ruptura de simetría. Porque si ya tengo simetrías, no es verdaderamente emergente. Si tengo una simetría inicial, observo un patrón que refleja esta simetría, pues no es emergente. Ya había una simetría que determina el patrón. Si un patrón es emergente de verdad, parte de algo completamente homogéneo, isótropo y bla bla bla, observo algo que no es isótropo, que no es homogéneo y bla bla bla. Y esto es emergente. ¿Entienden? ¿Esto es claro? Esto viene del libro de Kulvisky Stewart, que muestra cómo, por lo menos en las fases iniciales, el desarrollo es esencialmente un proceso de ruptura de simetría. Entonces, parte de un embrión que es perfectamente esférico. La primera cosa que es una célula, entonces se me olvidó que ese hecho de lípidos y hablado de un continuo es esférico. Y después de un rato, la simetría esférica se ha rota porque ya tengo varias células, entonces tengo que mover de forma discreta mi embrión para obtener exactamente la misma figura. Y después de un rato lo que se forma son las, ¿cómo se llama? La invaginación. Entonces hay un punto respecto al cual no puedo cambiar el sistema. Entonces hay un punto muy especial en el embrión que no puedo mover. Entonces después de este punto siempre tengo toda la simetría circular
pero este punto no lo puedo mover, ya es fijo. Y este punto después borrado se vuelve una imaginación que no es solamente un punto, sino una línea. Entonces este punto pierde toda esta simetría circular, y los ojos de Mejela es una simetría bilateral, que esencialmente es la simetría que tenemos como adultos. La sola simetría que tenemos, y tampoco, es simetría bilateral. Al exterior por lo menos sí, pero al interior tampoco, es una simetría bilateral. ¿Okay? Bueno, igual sería importante decir que aunque bueno, el cigoto es más o menos esférico, y eso puede ser como cualquier realidad, interiormente sí está regionalizado y es ajeno, ¿no? Que el mismo, bueno, si hablamos de la reproducción sexual, o sea, el mismo la persona ya está regionalizado la ruptura de simetría. Bueno, de hecho, ahí está todo, ¿no? Pero, o sea, en sí los organelos celulares ya están regionalizados, entonces es como nuestro cuerpo, ¿no? Por fuera nos vemos bilaterales, pero en realidad no sé, el corazón lo tenemos acá. Lo que pasa es que si tengo el óvulo donde entra el espermatozoide, esto sí tiene simetría esférica. Y donde entra probablemente es lo que canaliza, donde se forma la gesta neuronal y todo esto. Pues se supone que desencadena una ruta de señalización, ¿no? Sí, desde que está ya el óvulo solo, ya tiene ciertos factores de transcripción, unos localizados abajo, otros homogéneos. Entonces, no es una simetría real a nivel molecular, sino que sí tienes cosas en diferentes lugares, y conforme se van dividiendo mediante difusión, son los principales mecanismos, hay diferentes señales que le dicen a cada cosa que va a hacer. Okay. ¿Y hay una fase en todo esto en el cual hay simetría perfecta esférica? No. Y cuando el óvulo es nada, sí es esférico, ¿no? Aparentemente esférico del exterior, pero internamente tiene las moléculas no están completamente homogenizadas. El óvulo mismo se desarrolla, ¿no? Pero es que aparte tienes las mitocondrias, el aparato de Golgi, el núcleo, todo eso que digo, al momento en el cual no es nada, digo, pero si no es nada porque es una sola, entonces sí no es lo que... Digo, ¿cómo se desarrolla el óvulo? No sé, ¿cómo se desarrolla el óvulo? O sea, cuando nace, bueno. Cuando nace, ¿qué es? Entre el espermatozoide y... No, sin espermatozoides. No, pero es que sale de otra célula, o sea, sale de la mitosis de otra célula. Entonces ya sale con organelos que ya fueron replicados. Comentario, porque esto del óvulo es en el caso de humanos, ¿no? Pero en otros organismos, por ejemplo en el pesebra, el óvulo aún sin fertilizar no es perfectamente simétrico, porque está, no sé cómo se llama en español, la yolk, lo que tiene los nutrientes. Es que no se llama yema, se le llama de otra forma. Bueno, que tiene los nutrientes y todas las proteínas y todas esas cosas. Y la célula que se empieza a dividir y empieza a formar el embrión está en un extremo del epitelio de la célula. Entonces ya desde un inicio no es perfectamente simétrico. Creo que depende mucho de la escala realmente. O sea, no existe la simetría tampoco en nosotros, ni siquiera exterior, tenemos unos neurones de otro o así. Lo mismo si lo ves a una escala como que simplifica las diferencias, si desprecias algunas diferencias arbitrariamente, dependiendo de la escala, entonces podemos decir que si esto se cumple, todo dependería de la escala que se ve. Eso es muy importante. Es como si salimos de la escala biológica y vamos a la escala física, ahí sí tal vez es otro poco, pero tal vez tampoco. Sí, es que incluso con el ejemplo que ponías de la lata, depende de la escala, porque la lata no es
perfectamente. Es que efectivamente no es perfecto, ¿no? Digo, si todo fuera perfecto, no podría haber ruptura de simetría. Sí. Ahora, el asunto de la ruptura de simetría, a mí siempre se me ha hecho chistoso porque o sea, partes de una idealización donde sí tienes un grupo de simetrías continuo, bonito, etcétera. No, pero en general es un grupo de Lie, pues. Ahora, cuando el grupo de Lie cuando los discretizas, o sea, matemáticamente, pues, cuando discretizas, ahí es donde se pueden fregar algunas cosas porque el grupo de Lie no siempre es toda latiz, ¿no? Entonces ahí es fuertemente dependiente de la escala, vamos. Ahora un experimento, todo eso me parece muy concreto por el siguiente experimento que podemos hacer. Si alguien tiene una regla, si lo hacemos mitad, ¿alguien tiene una regla? ¿Tiene una pluma? No. Pero es muy sencillo, mentalmente es muy sencillo hacerlo. Entonces, si tienen una regla y la tienen entre sus manos, si la presión si la fuerza que pone empuja, la perturban, es solamente una situación estable. Justo le ponen la fuerza necesaria para tenerla, la perturban y siempre se va a quedar en la misma situación. Esto satisface el hecho que la fuerza que pongo es más o menos invariante por este ángulo y la regla también es simétrica. Sin embargo, si la fuerza suficientemente, ahora hay dos situaciones estables, una en la cual estoy doblado de este lado y una en la cual estoy doblado de este lado. ¿Ok? Esto para mí es, digo, claramente si lo hacen de forma continua siempre van a quedar en el mismo lado porque la simetría no es perfecta, pero conceptualmente lo que está pasando es que un sistema perfectamente simétrico tiene dos estados que son uno el espejo del otro. Entonces, esto también a nivel cuántico, el concepto de spin es muy importante porque tengo moléculas que pueden estar con un spin abajo o arriba y la sola cosa que distingo es viendo al espejo esencialmente. Y es lo mismo. Entonces, yo pienso que aquí hay algo más fundamental que el hecho de que la simetría no es perfecta, sino el hecho de que de verdad hay estados que son simétricos respecto a un grupo. Entonces, por la data, si lo hago de forma continua, la simetría es perfecta, no veo nada, pero como hay corrugaciones se rompe, pero tengo un grupo discreto. Entonces, lo que pasa es que la simetría que veo al final es siempre un sottogrupo del grupo inicial. Entonces, parto con simetría de la identidad y ahora paso a simetría Z2. Mientras en la data parto de simetría que es el toro y voy a la simetría de las relaciones discretas. Pero esto no depende del ruido. Y en el desarrollo tampoco depende de los detalles interiores. Parto de algo que puedo usar en cualquier forma, obtengo la misma cosa. Y tengo algo que tiene una simetría mucho más pequeña que el otro. Casi termino ahora, pero entonces me gustaría hablar. Todo esto es muy abstracto. En mi trabajo he intentado dar un poco de consistencia trabajando con gente que hace experimentos de neurociencia. Nos dan preguntas concretas y no que me hubiera gustado aplicar esto. He llegado a aplicar este tipo de teoría por preguntas experimentales y la forma en la cual esto ha pasado no es a través de Tom, no es a través de Golubitsky por otras cosas, a través de este libro. Todos conocen la teoría de bifurcaciones, ¿no? La teoría de bifurcaciones, algo que nadie dice, es la siguiente cosa. Entonces, creo que nadie da esta figura de teoría de bifurcaciones que es fundamental. Tengo un estado X, el estado de mi sistema, y sobre este estado X puedo actuar con un parámetro de bifurcación, que es un control. Entonces esto es la corriente que aplicamos, la temperatura, un conjunto de todo esto, la presión, lo que quiera. Esto es cómo controlamos un experimento. Puede ser un vector, puede ser un escalar, pero
hay una jerarquía entre un parámetro que se llama lambda, que es el parámetro de bifurcación, y un estado que es x. Entonces, la contribución principal de este libro es en teoría de bifurcaciones como nos las dan en los cursos clásicos, nos hablan de equivalencia topológica. Entonces tenemos el espacio X y actuamos con difeomorfismos en este espacio para obtener una X', y queremos que lo que vemos aquí sea equivalente a lo que vemos acá. ¿Ok? Golubitsky dijo, el concepto de difeomorfismo en el espacio de estado no me dice mucho sobre un problema de este tipo, porque se olvida completamente que hay una jerarquía entre lambda y x. Entonces, da una definición de equivalencia entre diagramas de bifurcación ahora, no entre campos vectoriales, sino entre diagramas de bifurcación, que reescribe completamente la teoría de bifurcaciones, pero no en términos de resultado, en términos constructivos. Y a nivel experimental, su enfoque es fundamental porque lo que hacemos en experimentos no es tener una caja X con parámetros alfa. No, tenemos una caja X sobre la cual actuamos con un parámetro específico. ¿Ok? El capítulo 6 de este libro explica esto de una forma muy elemental. No es trivial entender la diferencia entre un enfoque caja cerrada y caja abierta, pero la diferencia es fundamental. Y ahora podemos preguntarnos, ¿qué voy a decir? Entonces, el enfoque de Golubitsky no es fijarse en los campos vectoriales, sino en los posibles diagramas de bifurcación. Eso experimentalmente debería ser muy natural, porque lo que vemos experimentalmente no son campos vectoriales, porque tenemos sistemas de cuando no conocemos nada. La sola cosa a la cual tenemos acceso es en este sistema, cambiamos un parámetro y vemos en qué estado va. Entonces, experimentalmente, la sola cosa a la cual tenemos acceso en todos los campos de conocimiento son diagramas de bifurcación, de hecho. Y toda esta teoría se enfoca en esto. Se enfoca a clasificar los diagramas de bifurcación. Y a este teorema, que se llama teorema de clasificación, que dice que los diagramas de bifurcación posibles no son cualquier cosa, sino son parte de un conjunto finito de diagramas de bifurcación. Entonces, lo que vemos experimentalmente no es cualquier cosa, efectivamente, sino es algo al cual podemos dar nombre, es algo finito, y matemáticamente eso se refleja en el hecho que, bueno, aquí podrías continuar. Entonces, son infinitos, pero son nombrables, son discretos. ¿Okay? Entonces, nosotros decimos hasta qué complejidad queremos ir, y esto es lo que vemos. Entonces, este enfoque permite preguntarnos cuál es la singularidad, cuál es el diagrama de bifurcación que corresponde a la transición a la biestabilidad. La respuesta es la pitchfork. Entonces, parte de nuestra estable, si buscan los ceros de este polinomio, que es la forma normal de la pitchfork, entonces todos los sistemas que tienen esta forma se pueden reducir, transformar a esto. Ve que por beta menor que 0 tengo solamente una solución, porque tengo menos cubo menos x, entonces algo monótono, entonces 0 una vez. Entre pues beta mayor que 0 tengo 3 cruces de 0, entonces 1, 2 y 3. Entonces aquí estoy en un estable, aquí estoy estable. Y un mensaje que mandamos que estamos intentando enviar entre las líneas en lo que estamos publicando es que cuando vemos una formación de patrón a 2 escalas, lo que tenemos es histeresis más 2 escalas. Si tenemos 3 escalas, tenemos histeresis más 3 escalas, y así. Entonces no tenemos distintos sistemas, cada uno con su modelo, sino tenemos el mismo modelo cualitativo que explica toda una serie de sistemas que pueden ser físicos, biológicos, lo que sea. El mecanismo no cambia en términos de singularidad organizadora y separación de escalas temporales.
Entonces, este libro da toda la parte sobre la parte algebraica, la parte sobre cómo se bifurcan las cosas, pero cuando queremos mezclar esto en sistemas que tienen tiempo, tienen espacio, las operaciones de clases temporales vienen de este trabajo que ya ha mencionado Jones, que es una reescritura del trabajo en realidad de Fennigen, que son matemáticos de los 70. Entonces ahora, con esto termino, lo que estamos... me puse la imagen aquí, cuando la busqué. Pero lo que estamos viendo es un mapeo entre mecanismos universales en biología, dado por los DPMs y procesos físicos, y su correspondiente en matemática en términos de singularidades y separación de escalas temporales. Entonces esto es conectar esencialmente el trabajo de René Thom y la teoría evolutiva del desarrollo, que otra vez es algo completamente desconocido, y que creo en realidad sea muy importante. Entonces aquí también hay tesis a decir sobre esto, porque es algo muy inexplorado y por lo que me concerne muy evidente. Y con esto termino. Bueno, primero hay una cosa que me causa ruido igual, de lo que ahorita estabas diciendo de lo de que los sistemas autorregulados, que eran lo mismo que se inhibían y se ¿no? Pues es que igual, quiero entender que te refieres como que es como a una, para esa molécula en específico que estás fijando, como que sí tiene un efecto similar, pero eventualmente son dos sistemas diferentes y uno implica dos moléculas funcionando y uno implica solo una. Entonces eso podría tener un efecto más grande a nivel sistema, ¿no? No solamente... Creo que ambos implican por lo menos dos moléculas, porque digo, si quiero auto-exprimirme, no lo puedo hacer solo, me hace falta un mediador. Entonces no hay... Digo, son genes se auto-exprimen porque producen una molécula que autorregula su expresión, pero siempre hay una molécula intermedia. Lo que me refiero es más como, digamos, en un sistema binario. En uno serían 1-1 y el otro serían 1-0. Sí, esto sí. Pensamos que un sistema que es estable... sí. Matemáticamente son equivalentes porque es un cambio de coordenada. Pero, efectivamente, si tengo dos moléculas que se autoactivan, los estados estables que voy a encontrar van a ser la realidad diagonal, entonces va a ser 0,0 o 1,1. Entonces esto es excitación mutual. Entonces si tengo inhibición mutual, lo que voy a ver es estados estables que están, entonces tengo 1,0 y 0,1. Bueno, lo que yo me refiero también es como esto podría tener la presencia de dos moléculas o la presencia de solo una dentro del organismo, podría tener también un efecto más importante a nivel sistema completo, ¿no? Es que nunca existe esta molécula. Siempre. Ajá, o sea, pues, para empezar, el que esté produciendo más de una molécula requiera más material para producirlo. Es que nunca es la misma molécula. Siempre son por lo menos dos. En ambos casos. A nivel físico, un gene para actuar sobre sí mismo necesita productos. Pero, bueno, no sé, igual tal vez yo soy que lo estoy entendiendo mal, pero en el caso inhibitorio, hay una que está produciéndose, mientras que la otra está siendo limitada en su producción. Entonces aquí tienes a nivel genético necesito un paso más. Sí, porque sí. Entonces aquí tendría M1 y esto autorregula de forma positiva un segundo gene
que a través de una segunda molécula inhibe la expresión de este gen. ¿Es esto? Sí, sí, o sea, esas moléculas, una de las dos no estaría presente. Sí, yo estoy hablando más de nivel molécula. Me interesa aquí, puedo tener sencillamente esto, G1, que produce M1, que autorregula E1. No, exactamente. Es que en el segundo caso, las dos moléculas, una estará presente mientras la otra no será producida. Mientras que en el primer caso, aun si son dos genes, las dos moléculas están produciendo simultáneamente. No, esas no son producidas porque nunca lo paramos completamente. Al menos se reduce la producción. Se reduce mucho. Entonces, metabólicamente, este es más convenable. O sea, sí tiene que tener un efecto. Sí. No... Entonces, aquí tengo G1, que es muy exprimido, M1 es muy reducida y M2 casi no producida, o viceversa. Sí, sí. Sí. Bueno, dentro del sistema que estabas mostrando, perdón si... Espera, ¿hay otras preguntas y después seguimos con él? Dentro del sistema que estabas mencionando con la ultra... no me acuerdo cómo lo llamas exactamente. A ultra largo plazo. Ultra largo plazo. De cuando había esa asa de regreso y que era de inhibición, ¿has visto algo como cuando estimula la producción? ¿Cuál es el efecto? Sí, lo que conozco es no en el caso espacial, sino en el caso temporal. Entonces, todo esto está muy inspirado a la dinámica de las neuronas, donde en lugar de tiempo, en lugar de espacio tenemos tiempo. Entonces, en las neuronas tenemos esto. Doy un nombre muy físico, muy biológico a todas estas moléculas. Entonces, tenemos el canal del sodio, que se autoactiva. Tenemos el canal del potasio, a través del potencial de membrana inhibe el potencial del sodio. Tenemos el canal del calcio, que provee este es largo plazo. Y después tenemos los canales de potasio activados por calcio. Y esto inhibe. Pero lo que pasa es que los canales de calcio pueden ser tanto lento cuanto ultra lento. Entonces, esta variable se expande a las dos escalas. Y cuando la contribución de esta se depende muy ultra lenta, o en el caso espacial muy a ultra largo plazo, lo que se observa es esto. Entonces, tenemos un patrón cuya frecuencia aumenta al principio. Pero esto tiene sentido en el espacio. En el tiempo lo que se observa es esto. Entonces, se observa una transición de esto. Es algo cuya frecuencia disminuye a lo largo de este burst. Algo cuya frecuencia aumenta y después disminuye. Pero esto no tiene sentido en el espacio porque es simétrico. No sé. Pero si el enlace ultra largo de es suficientemente fuerte, vas a crear biestabilidad en esta escala. Entonces, esto sí, biestabilidad entre un patrón a 3 escalas y un estado homogéneo. Pero después añadir algo más abajo y vas a crear un patrón a 4 escalas. Pero la transición continua no la sé. ¿Otra pregunta? Vamos por café.